esta manera, pues oye, utilizando el usuario PodGrab y poniendo tú una contraseña que definas a la hora de construir el contenedor, pues bueno, ahora ya sí, solo podrás entrar tú a gestionar este servicio. También han añadido el tema negro, el famoso tema negro que a todos nos gusta, entre comillas, ¿no? Que tan de moda está, ¿no? Pues bien, también lo han añadido en esta nueva actualización. Y claro, ¿qué le falta, no? ¿Qué le falta? Pues como os decía, el tema de la velocidad, ¿no? Yo creo que esto es interesante. También encuentro que a la hora de utilizar un servidor de este tipo de podcast, pues creo que lo suyo sería que y yo creo que lo más importante es que cuando reproduzcas un podcast, igual que sucede por ejemplo con Pocket Cast, si dejas un podcast en el minuto 10, pues si te vas a otro dispositivo, continúes escuchando por donde lo habías dejado. Esto sería, vamos, brutal. Aquí sí que dirías, ostras, aquí hay una cosa que marca totalmente la diferencia. Pero claro, al final no deja de ser pues esto, un servidor donde te permite descargar los archivos, donde puedes escucharlos ahora ya sí con el reproductor que viene integrado, pero pues ya os digo, no os guarda la posición ni en qué podcast lo habéis dejado, sino que al final pues todos los podcasts que tú vas descargando te crea un listado para poderlos reproducir, pero en cambio pues esto, si estás escuchando el podcast número 5, pues oye, cuando vuelvas a entrar te aparecerá el listado de los 10 podcasts que has descargado tal cual lo habías dejado, entonces tienes que recordar por dónde ibas y demás, que yo creo que es una de las funcionalidades súper interesantes de un servidor tanto de podcast como puede ser un servidor multimedia, igual que sucede con Plex, igual que sucede con Jellyfin, que es genial, ¿no? O sea, tú te vas a otro dispositivo y reproduces el episodio, la serie, la película, donde lo habías dejado, ¿no? Lo voy a comentar. Entiendo que esto es un poco complejo de integrar, quizás, en el servidor. Pero bueno, yo creo que es, digamos, lo que verdaderamente mola de este servicio, ¿no? O sea, al final, montar esto está bien si quieres que te vaya descargando porque quieres guardar esos podcasts porque te gusta guardarlos. Pero ya os digo, a nivel servidor lo interesante sería esto, ¿no? El poder guardar la posición donde dejaste el podcast. Creo que en este caso el servidor de Subsonic o la API de Subsonic sí que lo hace, al menos la aplicación de... No sé si lo hace Goni, porque no lo he probado, pero sé que con Navidrone, por ejemplo, sí que te lo hace. Cuando utilizas otro reproductor te dice, oye, lo dejaste aquí, ¿quieres que continúe o empezamos de cero? Pues esto es lo que molaría de PodGrab, ¿no? Que veo que no tiene. Más cosas, más cosas. Y luego, pues, bueno, y poco más. Yo creo que ya está, ¿no? En realidad es esto, ¿no? Por una parte, pues el tema de lo de la velocidad, que yo creo que es interesante. Ya os digo, también es verdad, también la reproducción en streaming, ¿eh? Yo creo que la reproducción en streaming sería también interesante porque yo últimamente los podcasts ya no los descargo, los escucho en streaming. Entonces, si los escuchas en streaming y además te guardan la posición, pues ya sería fantástico. Porque antes sí que los descargaba, pero ahora no lo encuentro tampoco muy mucho el sentido. Y luego, pues mira, aprovecho para deciros que últimamente estoy utilizando AntennaPod desde las últimas actualizaciones y, ostras, ha pegado un cambio brutal. Con AntennaPod, en las primeras versiones de AntennaPod, estoy hablando de, yo qué sé, versiones de Android 4.1, me funcionaba muy bien. Pero últimamente AntennaPod, no sé qué pasaba, que me estaba dando muchos problemas. Creo que son las dos últimas actualizaciones, ha mejorado muchísimo y me funciona súper bien. Ya cuando integraron lo del tema negro, pues la verdad que le pegaron una limpieza de imagen y ahora se ve muy bonita AntennaPod, se ve muy moderna, se ve muy bien. Pero además es que, ya os digo, gestiona muy bien los podcasts, ahora funciona súper bien. Y lo utilizo de esta manera que os explico. Ya no descargo los podcasts, los escucho en streaming. Así que tenía problemas a la hora de actualizar los podcasts. Como os dije, pues tengo un listado muy amplio de podcasts y bueno, pues esto, a la hora de actualizar, pues me daba errores y nunca actualizaba bien. En cambio ahora hace una actualización muy rápida. Lo bueno que tiene AntennaPod es que al final no utiliza ningún tipo de servidor. O sea, digamos, lo tienes tú como cliente y no estás, digamos, como por ejemplo sucede, como os decía, con Pocket Cast y otros tipos de servicios que sí que están sincronizados en la nube. Tiene una ventaja, ¿por qué? Pues porque todo ese trabajo de sincronización lo acaba haciendo el servidor y a ti pues al final te da el resultado de los podcasts a los cuales estás tú suscrito, ¿eh? De manera que, digamos, el trabajo lo hace el servidor, no lo hace tu cliente. En este caso, pues tiene que ser AntennaPod el que haga el trabajo, ¿no? Tiene que ir conectándose uno por uno a todos los podcasts a los cuales estás suscritos. Y yo os digo, cuando había muchos podcasts, en mi caso, por ejemplo, pues me daba a veces errores, ¿eh? Y, digamos, se quedaba a la mitad y hacía cosas raras, ¿eh? Bueno, pues ahora lo hace perfecto. Así que, oye, muy bien, por AntennaPod, muy bien. Un proyecto de software libre y os digo, ahora mismo está muy, muy bien. O sea, me encanta. O sea, funciona perfecto. Así que, bueno, pues como veis, dos servicios en los cuales podemos integrar podcast, Gonic y PodGrab, pero que, bueno, a día de hoy
seguiré utilizando AntennaPod, me parece mucho más rápido, mucho más sencillo. Y Gonic, es verdad, no os lo he dicho, yo lo utilizo con la aplicación de Sub, que ya lo comenté en el anterior podcast, y una de las carencias que veo, o sea, Gonic está muy bien, también tienes que descargar el podcast en el servidor para poderlos escuchar, o sea, no puedes escuchar en streaming, pero uno de los puntos negativos, al menos yo no lo he sabido ver, es que mediante la aplicación de Sub, por ejemplo, y otras aplicaciones, no te aparece, igual que sucede con cualquier aplicación de podcast, el poder ordenarlos en función de la última publicación. Para mí esto también me resulta súper interesante. O sea, si yo tengo que irme al podcast de YouGeek a ver si hay un nuevo podcast, pues ostras, es un palo, porque yo ya sí que puedo ver, porque te lo marca en Gonic, por ejemplo, los que has escuchado y los que has visto y demás, pero ostras, ir entrando podcast a podcast, pues digamos que no es muy útil. En cambio, pues claro, si utilizas un cliente tipo AntennaPod, Pocket Cast, pues funciona mejor. Así que bueno, yo simplemente os explico las posibilidades, está muy bien. Lo de PodGrab, yo os digo, es un servicio muy chulo porque es muy liviano y demás. Y bueno, pues si te gusta siempre tener descargado los podcasts de un podcast en concreto y poder acceder a ellos desde diferentes dispositivos sin tener que descargarlos en tu máquina, en tu cliente, pues oye, genial, ¿vale? Pero ya os digo, os recomiendo también muchísimo que le echéis un vistazo a aquellos que tengáis Android, porque no lo he comentado, claro, en iOS no está AntennaPod, pues esto, que lo probéis. Lo podéis encontrar en F-Droid, lo podéis encontrar en el Google Play Store y, bueno, pues 100% software libre. Sobre todo, recordad que todas aquellas aplicaciones que han pasado por F-Droid han pasado un estricto, digamos, auditoría para ver que todo es correcto. O sea, yo a día de hoy os puedo asegurar que me resulta casi más confiable, seguro, una aplicación que está en F-Droid que en una aplicación que está en el Google Play Store. Esto es totalmente seguro, aun siendo de software libre, ¿de acuerdo? O sea, solo aquellas aplicaciones, o sea, las aplicaciones de software libre que pasan por F-Droid, ya os digo, pasan un estricto control y pasan, digamos, bastante tiempo antes de ser publicadas en F-Droid, ¿eh? ¿Que puede pasar alguna que le cuelen alguna? Pues no digo que no, pero yo os digo, tardan bastante y ya os pondré un ejemplo en futuros podcasts, por ejemplo, con la aplicación, por ejemplo, de SimpleTask, ¿no? Que cuando comenté con el desarrollador que implementara el servidor web app, han pasado pues perfectamente 4 meses de una aplicación que ya estaba disponible en F-Droid, imaginaros, que es la versión, creo recordar que es está la versión de Nextcloud, creo recordar que está en F-Droid, o era la versión que tienes tú el archivo todo TXT en local, ¿vale? Pues bien, es exactamente la misma aplicación, ¿vale? Lo único que he integrado el tema de sincronización web app. Pues bueno, se han tirado, ya os digo, 4 meses para que apareciera en F-Droid, ¿eh? Y estaba ahí a la espera, de verificación, y estaban comprobando, miran todo a ver qué partes libres, además te lo especifica F-Droid, te dice, oye, cuidado que aquí hay cosas que no te pueden gustar porque no utiliza 100% digamos, servidores open source y cosas de estas. Quiero decir que lo revisan súper todo. Así que, bueno, no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Si queréis utilizar, como os decía al principio, el Docker de SSH para tener una sincronización mediante SFTP, recordad que en las notas del programa encontraréis la dirección al artículo donde está en el blog de YouGeek. Ya veréis que es muy sencillo de montar, de configurar, de poner contraseñas y demás. Y nada, no me extiendo mucho más. Venga, espero que os haya gustado el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.